la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿El hombre es corrupto o nace corrupto? ¿Alguna vez presenció un acto de corrupción? ¿Qué hizo? ¿Lo denunció? ¿Se hizo el loco? ¿Alguna vez le pidieron un soborno? ¿Pagó el soborno? ¿Cuál fue la situación? Mi nombre es Eduardo Herrera Velarde y conozco la corrupción desde dentro. Sé cómo funciona, sé cómo piensa, sé cómo saliva, cómo se mueve. Estuve metido desde muchos años y muchos años dentro. Hoy estoy fuera y la combato. Este no será un programa típico y yo no soy un presentador típico. Bienvenidos sean todos, los corruptos, los no corruptos, los que se hacen los no corruptos, los que son pero camuflados, todos. Esto es corrupción desde adentro. Aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. ¿Qué tal? Bueno, volvemos ahora a Corrupción desde Adentro y en esta sección, en esta parte, yo quiero explicarles básicamente cómo funciona el fenómeno de la corrupción en términos simples, algo que no le va a explicar ningún programa, algo que no les va a decir alguien que no ha vivido la corrupción desde sus entrañas. A ver, el ejemplo más usual de todo esto es la corrupción en la política. Y para esto tenemos que partir de un punto de vista esencial. Todo político aspira al poder. Esos políticos que dicen que no, que quiero servir al ciudadano. Sí, claro, ok, ya, check. Todo político quiere el poder. Ahora, ¿qué hagas con el poder o no es otra cosa? Pero, ¿para qué sirve el poder? Es un asunto diferente. Y para esto hay que entender que la política cuesta. Y ahí viene el principal problema, el principal asunto de cómo se mete la corrupción. Cuando un político es autoridad, le pagan un sueldo, ya lo sabe, ¿no? Gana un billete que pagamos todos, ¿eh? Usted, yo, todos. Pero cuando no, un político es candidato. ¿Y qué hace? Aquí viene el gran problema. Algunos chambean, trabajan como abogados, ingenieros, profesores, lo que fuese. Y otros hacen consultorías con ONGs, por ejemplo. Y aquí hay un problema, porque empieza a meterse dinero desde afuera, y empieza a camuflarse dinero desde afuera. Ya sabemos por dónde, ¿no? Cierto sector de las izquierdas, por ejemplo. Pero no es la idea. La política tiene que costar. Los partidos tienen que tener plata. Si queremos tener partidos estructurados, necesitamos partidos con plata y con estructura. Ese es el primer gran problema. Pero lo que está pasando acá es que tenemos políticos que se tienen que recursear y llegan totalmente a aguja a la campaña electoral. Entonces, el problema de la política en este país es el financiamiento. Y ahí está el germen de la corrupción. Ese es el problema. La corrupción nunca es un problema. La corrupción
es un síntoma de un problema que está detrás. Y el problema que está detrás es el financiamiento. Como por ejemplo con el sistema de justicia. El sistema de justicia no es corrupto, per se. El sistema de justicia es corrupto porque tiene procesos lentos, porque tiene jueces mediocres, porque tiene abogados que son palomillas y coimean, ¿sí o no? Ya, bueno, eso es lo que sucede. Entonces, la corrupción es un síntoma de que algo está mal y que no queremos ver, porque ese es el problema. ¿Cuánto hace que hablamos del financiamiento de la política y no lo solucionamos? Ahora, ¿cómo se financia la política en el país? Usted que no sabe o de repente no le interesa. Hay dos tipos de financiamiento. El primero, financiamiento estatal. La plata que pagamos todos va a los partidos que están en el Congreso. Por ejemplo, ¿no? En el quinquenio que ya está a punto de terminar, se han pagado 77 millones de soles a los partidos del Congreso. 77 millones de soles. Para todos los partidos del Congreso. De nuestra plata para que ellos vivan. ¿Y qué han hecho con esa plata? No se sabe. Ese es el primer gran punto. Por ejemplo, el señor Cerrón, que está prófugo de la justicia, le hemos pagado un sueldo. Y eso es corrupción. Hay un gran problema. Ahora, ¿qué hacen con el dinero? Hay investigaciones que señalan que ese dinero ha sido utilizado para reembolsar algunos gastos propios de los líderes políticos. Entonces está mal, pues empezamos a usar dinero del público de una manera equivocada. Pero también hay financiamiento privado. Y el financiamiento privado se da básicamente con límites que las personas naturales y las personas jurídicas pueden donar. Y está bien, de una manera transparente. El asunto es que nadie se atreve. ¿Usted conoce a alguien que haya donado a un partido político? Es como si usted conoce a alguien que lo hayan encuestado. ¿Sabe que hay alguien que le han encuestado? No, pues eso no pasa. Porque nadie dona un partido político. Nadie quiere donar un partido político. ¿Quiénes donan? ¿Quiénes donan? Los candidatos, porque obviamente donan los candidatos, tienen que autofinanciarse, sus familiares, sus amigos y ciertos empresarios. Y voy a ir a hablar de los empresarios. Ciertos empresarios, principalmente medianos y pequeños. Las grandes corporaciones no financian abiertamente, ¿no? Financian caleta, ¿no? Ya hemos tenido un problema a esos. Y es un problema básicamente generado por el sistema de justicia, en el caso de Cócteles. Entonces, ¿se acuerdan de José Domingo Pérez? Y este caso tan grande, los Cócteles, de cómo se hizo toda una parafernalia para un caso que no tenía ningún futuro, básicamente criminalizando la figura del financiamiento. Y no tenía ningún sentido, y se usó la plata del Estado para al final encumbrar a una figura que quiso ser política siempre. Entonces, ahí estamos hablando de un mal uso del sistema de justicia para fines evidentemente no necesariamente claros. ¿Qué debería pasar? Que todo el mundo, como en Estados Unidos, pueda financiar lo que le dé la gana y las empresas se atrevan a financiar. ¿Por qué las empresas no quieren financiar? Porque básicamente les da roche, les da vergüenza, no se atreven, les da miedito. Dicen, ay no, ¿qué van a decir si yo financio? Van a pensar que quiero coimear al presidente de la República. El financiamiento se trata de tener acceso a la autoridad pública, de que te atienda, de que te abra la puerta, pero no es comprarlo. Ese es el punto central de todo. ¿Se dan cuenta de cómo funciona la corrupción y la política en el país? Es eso, cuando confundimos que el financiamiento ya es comprar la autoridad, ya estamos jodidos. Ese es el gran punto. Ahora, ¿quiénes sí donan? Y lo sabemos todos, los ilegales, ¿no? Y los informales, los pillos, los delincuentes, y eso voy a hablar también. Vamos con los empresarios. Los empresarios, ¿no? En el Perú, para empezar, todo el mundo que tiene billetes se llama empresario. O sea, cualquier pata con plata se llama empresario, ¿no? Un pata que tiene billete ya se supone que es empresario. Entonces, hay un caso en Argentina, un señor Lázaro Báez, por ejemplo, y se lo puedo contar más adelante, que era un cajero de banco, era amigo de Kirchner, le hizo una gauchada en un banco y al final terminó siendo el empresario constructor más grande de Argentina. Le hizo una gauchada al estilo argentino y fue un empresario testaferro de los Kirchner. Está preso ahorita. Esa es una modalidad. Lo que pasa usualmente en los casos de los empresarios es lo siguiente. Viene el empresario, el político le dice, compadre, como tú no tienes plata para tu campaña, yo te voy a financiar y te voy a dar un billete para que tú tengas
cómo repartir los volantes, hacer tus mítines, repartir la comida, llevar tu gente al bus, etcétera, regalar cosas. Porque como tú estás aguja y estás chambeando para sobrevivir y no tienes plata de tu partido, tienes que tener algún fondo. Te voy a dar la plata. Pero cuando salgas electo, me la devuelves. Y ahí viene la inversión en la política. Y ahí viene el trato corrupto, pues. Entonces tienes empresarios que hacen venta de camillas, venta de útiles, minería, chifa, construcción de aeropuertos, hoteles y todo de una sola misma vez. Entonces, cuando él entra a la autoridad, le dicen, oye, compadre, ¿qué necesitas? Necesito una carretera, ya hazte una carretera, ¿cuánto? Y empieza el trato corrupto. El empresario que te financió hace de todo. Ahí empieza la corrupción, pues, en el financiamiento. Antes, ese es el problema. Entonces, tenemos un sistema perverso que favorece el financiamiento corrupto, ilícito, y genera los políticos que tenemos. Otro tema más, la angurria. Eso que tienen los políticos peruanos, ¿no? Que salivan ante la plata, que se desesperan. Ustedes se acuerdan de la mesita de Montesinos, ¿no? Montesinos hacía una mesita y ponía el billete ahí. Y todos los políticos iban y salivaban, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque era un experimento psicológico. Muchos de las autoridades piensan que su sueldo y creen que su sueldo es insuficiente. Y en verdad es cierto. Algunos alcaldes ganan muy poco. Y algunos alcaldes ganan muy poco y tienen unas grandes casas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando pasa eso, las autoridades compensan de otra manera y viene otra modalidad de corrupción. El empleado fantasma. Como el sueldo no te alcanza, tienes que poner gente para que tener empleado fantasma y esos empleados fantasmas van para ti. Cash. Entonces pones A, B, C. Empleados fantasmas, A, B, C, y esos A, B, C te dan la plata directamente a ti. No hacen nada, A, B, C se quedan con un sencillo y te dan la plata a ti. Corrupción. Segunda modalidad, mochasueldos. ¿Ya la están viendo, no? Claro, mochasueldos. La plata no me alcanza, yo te contrato a ti, te quedas con una parte, chambeas, pero me das la otra plata. Entonces, cuando el sueldo es mínimo, o cuando el sueldo no te alcanza, o cuando eres muy angurriento y quieres hacerte rico con la política, lo que haces es coger algún tipo de botín del Estado y finalmente chapas el dinero. Hay una derivada ahí que me gustaría hablar y que va a ser parte del núcleo central de este programa, que es la extorsión desde el Estado. Porque sí, el Estado extorsiona, el Estado cogotea, el Estado aprieta. Eso pasa, por ejemplo, con las municipalidades y los negocios. ¿Cuántos empresarios puerta calle tienen negocios que son apretados constantemente? Y a eso les digo que vengan acá al programa, se comuniquen en nuestras redes sociales y los vamos a defender. ¿Cuántas autoridades te dicen, oye, si no pagas tu caso no avanza? ¿Cuántos funcionarios en hospitales, en entidades estatales te dicen, págame para darte algo que es tu derecho? Eso sucede, eso es extorsión, eso es abuso. Ya, como el sueldo no te alcanza, como tú quieres más necesidades, como quieres hacerte rico con la entidad pública, lo que haces es extorsionar, apretar al ciudadano. Otra modalidad más. Les estoy hablando de toda la modalidad de corrupción en el Estado. El copamiento. Esto que decía Vladimir Cerrón. El copamiento, ¿no? Ellos creen que el partido de gobierno tiene derecho a apoderarse del Estado. ¿El copamiento qué es? El partido agarra y entra al Estado y lo toma como un botín. Entonces mete a toda su gente. Y copa todos los puertos del Estado. Y los atrapa. Y ahí entra gente, pues, desde que te cargó en el meeting, el que sacó fotocopias, el que repartió los volantes, hasta un puerto de alta gama. Funcionarios de confianza. Ese es el gran problema. ¿A quién le interesa la plata del Estado? ¿A usted? ¿A mí? ¿De quién es la plata del Estado? A nadie le interesa. Ese es el gran problema, que a nadie le interesa la plata del Estado. Por lo tanto, todo el mundo dice, bueno, el señor Estado se tira en la plata. A mí no me interesa la plata del Estado.
Nadie la vigila, la Contraloría, todos los años la Contraloría dice, nos han robado tantos millones de soles en el país, el PBI, la corrupción y bla, 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 y no hacemos nada. Y la corrupción sigue campeando en este país y no cambia absolutamente nada. Ese es el gran problema. Un partido puede copar, un partido tiene derecho a llevarse todos los puestos del Estado. Ese es el problema, esa es la cuestión, esa es la pregunta. Vamos finalmente a la obra pública. La obra pública. ¿Cómo funciona la obra pública? Todo esto, para empezar, hay que tener en cuenta que la obra pública es la cosa que saca más plata en el Perú. ¿Cómo se levanta la gente la mayor cantidad de plata en la corrupción? La obra pública, el cemento, los puentes, las carreteras, caso Odebrecht, ¿no? Los viaductos, la construcción de hospitales, en fin. Eso es donde hay más dinero, millones y millones de soles involucrados. Entonces, ¿qué existe? Obras sobrevaloradas. ¿Qué es una obra sobrevalorada? Cuando la obra, por ejemplo, cuesta X, pero le pones 3X para ganarte el diferencial. Eso se dio, por ejemplo, en el caso del peaje del Callao. No sé si se acuerdan ese caso del peaje del Callao, donde se infló un peaje por 100 metros. Ya, bueno, eso es una obra, típico caso de obra sobrevalorada. El otro caso es el caso del diezmo, la otra modalidad, el diezmo, ya sabemos que es el diezmo, mal usado, ¿no? Porque el diezmo es un concepto medio religioso. ¿Qué es el diezmo? Paga tu billete y te ganas la obra. ¿Qué caso es eso? Odebrecht. Tú pagas un billete, entras a la obra, te haces la obra y haces la obra. Y la obra puede estar bien hecha, ojo, yo no estoy diciendo que no, puede estar bien hecha. Las obras de Odebrecht son magníficas en sentido técnico, pero fueron ganadas con coima. Eso no quiere decir, y eso no es lo mismo que la ineficiencia. La ineficiencia es otra cosa. La ineficiencia es que contratas una empresa que no sabe hacer las cosas y tienes una obra mal hecha. Entonces, vemos cómo la obra pública se puede coimear muy rentablemente y hay gente que saca mucha plata y hay funcionarios públicos que entran o no entran en cana y salen billetones y después vuelven a la política. Cuidado con eso. Pero el asunto se pone más grave. El asunto se pone más grave cuando entra el crimen organizado. ¿Ah? El crimen organizado. El crimen organizado sí es algo que no nos estamos dando cuenta que está entrando. Y mucha gente habla de inseguridad ciudadana y todos los policías, los militares se llenan la boca hablando de inseguridad ciudadana, pero eso no es un asunto policial. Nadie se ha dado cuenta que la inseguridad ciudadana tiene que ver con corrupción. ¿Por qué? ¿Qué busca el delincuente? ¿Qué busca el delincuente? Poder e impunidad. ¿Poder para qué? Poder para manejar las líneas del Estado, sacar leyes, tener influencias, y lo estamos viendo en lo que está pasando en la realidad. ¿Impunidad para qué? Para cometer crímenes y no entrar preso. Entonces compra jueces. Eso es lo que está pasando. Y cuando habla de jueces, compra fiscales, abogados, jueces y policías. Y en el caso de las policías, a veces tiene socios. O no hemos visto muchos policías que caen, por ejemplo, traficando oro o armas. Eso sucede. Claro, el crimen organizado se mete en la estructura del Estado y el ciudadano ya no sabe a quién acudir porque el Estado puede ser el mismo pillo del cual supuestamente nos protege. Entonces, cuando el crimen organizado, que además tiene influencia del extranjero, como el Tren de Aragua, entonces la corrupción se convierte en un tema mundial. Y ahí sí la cosa se empezó a complicar. ¿Cómo se manifiesta entonces en términos simples para ir terminando la cuestión y terminarla ya? Ya debe estar aburrida. ¿Cómo hablamos de la política y la corrupción? Al final, hay candidatos desastrosos. No hay filtros en los partidos políticos. Y a nadie le interesan los partidos políticos. Cada vez votamos por candidatos que cada vez son más impresentables. Y acá viene un problema. ¿Quién escoge el menú? ¿Nosotros escogemos el menú o los partidos escogen el menú? Los partidos escogen el menú y nosotros comemos. Ese es el gran punto. Y nadie exige una elevación de calidad, por eso votamos por el mal menor. ¿O no se dan cuenta de eso? Segundo, no existe transparencia
en las finanzas de los partidos políticos. ¿O alguien le ha dicho que algún candidato ha dicho cuánto he gastado en mi campaña? ¿Alguno? Uno, dígame. Un candidato que ha dicho cuánto he gastado en mi campaña y cómo me he financiado. Uno. Ninguno. No hay transparencia. Porque el problema es el financiamiento público. Nadie dice de dónde sale la plata. Tercero, hay una campaña asquerosa. Hay una campaña asquerosa, porque la campaña oficialmente entra en un plazo y antes, ahorita, ya hay gente que está regalando cosas. Y en la campaña no se permite regalar, pero ahorita hay gente que está regalando cosas. ¿Ah? Y no se permite regalar. Hay gente que hace polladas, chocolatadas, y eso no se permite. Y finalmente, hay lo que va a haber, por ejemplo, y eso es algo que vamos a ver en este programa, obras a último momento, ¿no? Las municipalidades. Ahorita ya está empezando las municipalidades a hacer obras a último momento, porque claro, tienen que empezar a ejecutar su presupuesto porque ahí también hay robo. Eso es la corrupción. Así funciona la corrupción en este país. Explicada didácticamente, o lo he tratado de hacer didácticamente para que la entendamos, de dónde viene, hacia dónde va y qué es lo que vamos a combatir. De eso se trata la corrupción. La corrupción es asquerosa. Es un sistema que está imperando en todo el país, lo tenemos en todos lados, en todas las instituciones. Y eso es lo que vamos a combatir en este programa. Muy a nuestro estilo, con denuncias, de una forma pícara, inteligente, con calle, con esquina, pero sobre todo con mucha contundencia y fuerza. En el siguiente bloque volvemos con una entrevista con un invitado especial. Ya volvemos. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. He destruido a mi... Bueno, aquí estamos de vuelta con Corrupción desde Adentro y en este primer programa quiero presentar un invitado que para mí es especial, alguien a quien yo quiero y admiro mucho, y en este caso va a ser mi padrino del primer programa, en el mejor sentido de la palabra, un abogado litigante de mucha trayectoria, expresidente de Transparencia Internacional, un luchador anticorrupción genuino, no de esos bambas, además me ha defendido en algunos casos, y quiero presentar sin más preámbulos al doctor José Ugaz. Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? ¿Qué Ahí tal estamos, todo? como para los tiempos complicados, difíciles Sí. en esta materia sobre todo, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, ¿no te parece que siempre estamos en crisis de hace muchos años ya? Bueno, tiene que ver un poco con la naturaleza del país, ¿no? Si has leído el libro de Alfonso Quirós, La corrupción, la historia de la corrupción en el Perú, él sostiene que en la historia del Perú nunca han habido ciclos bajos de corrupción. Todos han sido altos o muy altos. El Guano, los ferrocarriles, la guerra con Chile y después fueron todas las escenas contemporáneas que conocemos. En el medio basta revisar cualquier texto de historia del Perú para ver que efectivamente la corrupción ha estado presente. Y creo que eso tiene que ver con el modelo que se aplicó en la conquista, finalmente un modelo clientelista, en el cual el conquistador cambiaba favores con los conquistados y luego vino todo el crecimiento de la República Criolla, que de alguna manera mamaba de esa teta y de ahí creció esta clase política que hoy nos gobierna, ¿no? Ahora, ¿tú crees que eso es tan así desde la época de los españoles y los incas no? Bueno, estoy yendo muy atrás, evidentemente, pero a veces me da la sensación de que la gente como dice, no, los españoles son los que fregaron del país y son los corruptos. ¿Es otro o somos así en la idiosincrasia latina? No existe el somos así. Un país construye su identidad en función a las circunstancias en las que se desarrolla. De los incas no conocemos historias de corrupción, probablemente las hubo, pero no las conocemos y eso tiene que ver seguramente además con que era una autocracia, ¿no? Claro. Era una monarquía absolutamente sanguinaria, sometió a todos los pueblos a punta de muerte hasta que llegaron los españoles. Lo que sí sabemos es que el patrón de conquista clientelista que estableció la corona española, por ejemplo, fue distinto al que estableció en su momento Inglaterra con sus colonias, ¿no? Claro.
Ahí, por ejemplo, la meritocracia, el servicio civil tiene una raigambre histórica que en el Perú nunca ha tenido. Aquí, cuando mandaban algunos virreyes, los procesos para elegirlos no eran en función a quién era el más destacado del Reino de España, sino que se hacían subastas y el que más dinero ponía sobre la mesa, ese era nombrado virrey. Y obviamente no lo hacían por filantropía, era una inversión y luego venían a cobrarse como podían. Entonces, hay una historia del Perú contada en términos de corrupción y en eso Quirós y los que han seguido después ocultando en esa parte de la historia nuestra, creo que son bien claros. Eso no quiere decir que no pueda cambiar, no es que seamos corruptos porque somos mestizos o comemos ceviche o nos gusta la salsa. Somos corruptos porque hay factores que se han combinado y que hemos ido asumiendo hasta que hemos normalizado el problema, ¿no? Ahora, de alguna manera, ¿no sería mejor, y esta es una visión cínica, transparentar muchas cosas? Porque claro, tú dices, tú compras un puesto, ¿no? Y pagas por eso. Y voy a un ejemplo cotidiano, el permiso de lunas, que todos sabemos que es una coima, que la paga para pasar el permiso de lunas. Eso ya lo vamos a ver. El asunto es, ¿no sería mejor ya abrir la cancha y decir, bueno, vamos a lotizar los puestos públicos de una forma cínica, transparentar? Hay algunas teorías que dicen que la corrupción mueve la economía. ¿Qué trae de malo la corrupción? Estoy siendo totalmente cínico para estirar el argumento, ¿no? Claro, no hay que confundir lo que implica la simplificación administrativa, cosa que se ha ensayado con éxito, incluso en el contexto de uno de los gobiernos más corruptos como ha sido el de Fujimori, y tiene un sentido. La desburocratización ayuda y la simplificación administrativa ayuda a crear estos espacios donde se producen las oportunidades para yo cobrar y facilitarte a ti un trámite o que tú puedas moverte con mayor facilidad dentro del sistema. Eso es una cosa. Otra cosa es meritocracia. Y un Estado que vende sus puestos de altos funcionarios por cuestiones de precio, evidentemente está condenado a un mercantilismo que lo va a llevar a una situación como la de Haití y eventualmente en otro modelo ideológico lo que está pasando con Venezuela y Nicaragua. Eso es inaceptable. Si no, entonces subastemos los puestos de presidente de la República, que además saldría muy barato para el nivel de presidentes que tenemos. Sería realmente una ganga, ¿no? Sí. Poner un poco de dinero sobre la mesa y tener un presidente como el que teníamos. O de repente mejor, ¿no? Claro. Hubiera sido más barato, pero probablemente no más eficiente. Claro. Ahora, evidentemente yo en la editorial trataba de expresar de alguna forma lingüística, de decirlo con palabras, algo que no me sale. La corrupción está, no sé cómo vomitarlo, está ahí en el Perú, en todos lados. Quizás la única isla es el BCR. No hablo ni de los bomberos, porque los bomberos son un montón de corrupción también. Ahora, la gran pregunta del millón es qué hacer, pero lo primero que yo diría es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué lo permitimos? Todo el mundo habla de corrupción, pero tú vas acá afuera y están los sitios lotizados para estacionar, y ahí eso es corrupción. ¿Por qué? No hay una sola respuesta para eso, ¿no? Acá se conjugan una serie de factores. Debilidad institucional, por un lado, falta de voluntad política, por otro lado, por supuesto, un modelo que se ha ido mercantilizando de manera paulatina. La esencia de un Estado, y un Estado democrático de derecho, es posibilitar el bien común para los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué Noruega es como es y el Perú es como es? ¿Por qué Noruega es capaz de crear un fondo y poner todas las ganancias inmensas que tiene del petróleo en ese fondo, que es un fondo intangible, administrado por una junta de notables y que permite una distribución maravillosa de sus recursos al punto que los ha llevado a donde están? Porque nunca dejaron de tener centrado el concepto de bien común. Aquí el bien común no existe. Uno va por la calle, el otro día lo veía nuevamente en las mañanas cuando salgo hacia el malecón, digamos, a hacer deporte, la gente abre su ventana y tira toda la basura de su auto en la vía pública, porque eso no me pertenece, eso no es mío. Claro, claro. El señor no es mío, eso no es mío, es un basurero. Claro. No hay un concepto de espacio público común, de cuidar el ornato de la ciudad, una cosa tan básica. Por ejemplo, la falta de respeto con el ciudadano. Vengo de los Estados Unidos, donde tuve una reunión no hace mucho, y me hizo recordar, porque pasé por un lugar donde yo viví hace un tiempo, en Washington,
donde no hay semáforo. Ya. Y se juntan, Y en la aquí no mañana, acaba la cosa. se juntan en la mañana dos filas muy largas de las dos avenidas que se intersectan en ese Claro, momento. claro. Y no hay ninguna señal, no hay ningún policía, no hay nada. Pero funciona de una manera impresionante. Pasa un Uno, auto y el otro espera. Pasa el de acá y el de allá espera y se van turnando. Y eso hace que efectivamente un cruce que podría ser Guaylas con la avenida del Malecón Grau acá en Chorrillos, que es un infierno a las 7:30 de la mañana, Claro. todo el mundo toca bocina, a los ciclistas pues la vida se nos pone en riesgo cada segundo. Allá todo Claro. funciona porque hay un entendimiento de reglas comunes que pueden ser tácitas, pero que tienen que ver con un sentido colectivo. Aquí eso se perdió. La burguesía, que dio pie finalmente a la República Peruana, fue rentista. Lo que quería era llenarse los bolsillos a costa de lo que había de muchos recursos en el Estado. Súmale a eso el racismo, Claro. que implica de alguna manera una posición de superioridad. Yo soy mejor que estos, entonces Claro. yo tengo un bien común, que es el de mi club privado, el de Ahí mi sí te cuadra. portas bien, ¿no? Porque, Claro. claro, en el balneario uno va al club X para que no me censuren, o al balneario X y todos es Noruega. Pero- Exactamente. Y uno se pregunta, yo alguna vez iba por esta misma vía hacia el sur y de pronto veía una camioneta 4x4 con una señora rubia, lo que quiere decir que estábamos hablando de alguien de clase media alta, y decidió hacer limpieza de su vehículo en plena vía pública. Pero llegó a una reja, la de su club, bajó la velocidad, dejó pasar a la viejita, ¿no? Claro, Lo respetó claro. cada hora. Y yo decía, ¿por qué cambia esto? Porque hemos escuchado muchas veces que los peruanos cambian cuando llegan a Miami. Sí, no hace falta. Cuando un peruano llega a Miami, para en la luz roja, deja pasar a la gente. Bueno, esto no es Miami, No hace esto falta. es Chorrillos. No hace falta. Pero una reja hace la diferencia. Entonces yo decía, ¿por qué ese comportamiento cambia de afuera hacia adentro de la reja? ¿Es La social? respuesta fácil es, primero, porque si vota un papel dentro del club, la van a suspender. Ahí no hay tutías. Hay un comité de disciplina, está lleno de cámaras y a la primera que te vean ensuciando el club, te suspenden. Pero eso es una respuesta fácil, porque después lo que me fui percatando y revisando algunos textos que trabajan estos temas, es que esa persona cuando cruza la reja se siente entre iguales, ¿no? Entonces tú no vas a tu casa y tiras un balde de basura en tu sala. Claro. Pero en la vida pública sí, porque no es tuyo, ahí están los inferiores eventualmente, Claro. es un espacio que no es de nadie y yo estoy autorizado a hacer lo que me da la gana. Eso en los países que han logrado superar esa sensación para poner en el centro la noción de bien común hace que los estados puedan generar un nivel de convivencia básico. No te voy a decir que Noruega es perfecto, en Noruega también No, claro. hay algunos casos de corrupción bastante escandalosos. Pero alguna vez me preguntaron en España, en un evento con universitarios, un universitario levantó la mano después que yo había explicado, ¿no?, todo lo que se había hecho en la Procuraduría, y me dijo, señor Ugaz, esto es tremendo. ¿Usted cree que en el Perú hay más o menos corrupción que en España? Porque yo había contado que cada vez que me Eso sí subía fue a un un avión chiste. para ir a España, me entregaban el país y en la primera plana del país de España siempre hay un escándalo de corrupción. La Claro. corrupción del PP, Y ahora el no, fraude ¿no? inmobiliario, esto, en fin, tienen cantidad de escándalos. Y yo iba fácilmente a responder que sí, que nosotros estamos peor que ellos, o eventualmente que la corrupción era parecida, pero tenía otras características. Y alguien se me adelantó, que estaba en la mesa conmigo, y dijo, lo que pasa es que en España tenemos una corrupción de élite. Pero si uno va a una tienda y se trata de robar un pantalón, alguien que lo está mirando en la tienda, que es un cliente, se va a acercar y lo va a denunciar, va a decir, oiga usted, o si te para un guardia civil en la vía pública en Madrid y te va a poner una papeleta, a nadie se le ocurre sacar 20 euros y decirle jefecito para su gaseosa, se va preso en 5 minutos. O nadie pone un expediente de 100 euros, un billete de 100 euros en un expediente para que le autoricen una licencia más Claro. rápido. Lo que pasa es que nosotros hemos normalizado la corrupción. Es más Mientras que en democrática. otros, claro, es popular. Claro. Y ahí no se salva, como decía uno de los grandes estudiosos de corrupción, Klitgard, cuando apareció el SIDA por primera vez, decía, la corrupción es como el SIDA, no distingue edad, clase Claro. social, sexo, y además no tiene cura. Ese es parte del problema. Es correcto. Ahora, sí, ese concepto de acá es democrática, inclusiva, la corrupción, pero estamos jodidos entonces. O sea, ¿cuál es el punto acá? Porque donde puedes coimear a un policía, y esto no es personal, contra la institución, mi viejo era policía, quiero decir, donde puedes coimear
a alguien que se encarga de la seguridad del país, de la justicia del país, y puedes coimear a cualquiera, hasta un presidente de la República, ya estamos Haití. ¿Qué sigue después de Sí, esto? pero Haití podría ser diferente. Tienes el caso de Botswana. Botswana, un país africano, del África subsahariana, que tiene un estándar de corrupción más alto, tan alto como el de América Latina, y tiene diamantes. Sin embargo, ha logrado a través de 3 administraciones políticas seguidas bajar su nivel de corrupción y subir su nivel de integridad de manera impresionante. ¿Y por qué? Porque ha habido voluntad política, porque ha habido transparencia. Ahora que hablas de la policía, en el estado de Georgia, una ex república soviética, cuando llegó un gobierno transparente, con voluntad política distinta a la caída del muro, lo que hizo como expresión de voluntad política fue cambiar todas las comisarías por comisarías de vidrio. Tumbaron las comisarías y hizo Genial. estos lugares de vidrio para que todo el mundo pudiera ver qué pasaba adentro y que no se permitiera ningún tipo Claro. de pago, tortura, maltrato al ciudadano, etc. ¿Cómo haces para que esos esfuerzos sean sostenibles? Pueden ser simbólicos según origen, pero si hay una voluntad política, mira, en el caso de Bolivia nomás, en la Municipalidad de La Paz, cuando tuvieron a Baroa, Sí, que claro. fue un alcalde Sí, me acuerdo de connotado, ese caso. discípulo de Kirchner, por supuesto, él cambió el tema de corrupción en la municipalidad en meses Claro. y logró hacer una transformación. ¿Por qué? Porque aplicas pues los candados necesarios, acceso a la información, transparencia en la toma de decisiones, sanciones a los que efectivamente cometen acto de corrupción, pones cámaras. Hoy día, ¿cuánto costaría poner una camarita en cada oficina de la administración pública? Ahora las cámaras cuestan 20 soles. O en cada intervención policial, en cada batida. ¿No es cierto? Y, Claro. y que todo el mundo tenga cámaras, como existe en la vía pública ahora en muchos lugares. Eso sería una medida facilísima que te permitiría inmediatamente disuadir Claro. la oportunidad de acto de corrupción. Entonces, no es imposible. Lo que pasa es que no hay ganas de hacerlo. Y los únicos que hicieron algunos intentos, curiosamente, en los últimos 20 años, han sido los 2 gobiernos de transición. Después hemos tenido gobiernos con 0 voluntad política Claro. para pelear contra este flagelo, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por venir. Se ha pasado el tiempo volando. Yo, como digo siempre, me podría quedar horas y horas conversando con José Vázquez, un referente, es un ícono de la lucha anticorrupción, y no lo digo por Sobón, ustedes saben que yo no soy Sobón, pero me consta que hace gestas anticorrupción muy potentes, no solamente acá, no solamente ayer, sino hace muchos años. Y bueno, esta fue una primera entrevista. Te agradezco mucho nuevamente por venir. Y bueno, esta fue la primera entrevista de este primer programa de Corrupción desde adentro, y ya volvemos. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. He destruido. Bueno, otra vez aquí estamos. Vamos a entrar a una sección que es la sección de las denuncias. Esta es la sección innovadora del programa, y básicamente lo que vamos a hacer es pasar a la acción, algo que ningún otro programa va a hacer, y es la anticorrupción en vivo, la anticorrupción hecha acción. Y para esto, bueno, acá abajo van a mirar el corruptofono, que es un WhatsApp donde usted va a poder, ahí está abajito, va a poder enviar sus denuncias. Por favor, lo que yo les pido es que envíen las denuncias con pruebas, no solamente escritos, pruebas. Nosotros vamos a tener el equipo, lo vamos a validar, las denuncias que tengan potencia las vamos a investigar, y de ser el caso las podemos denunciar. Algunas denuncias que sean evidentes, por ejemplo, una foto de una coima, un video de una coima, maravilloso, lo podemos denunciar de frente. Se comunican con nosotros, eso va a ser totalmente reservado, y vamos a hacer que la lucha contra la corrupción sea real y verdadera. Y ahora estoy con Gustavo Massa, que es nuestro abogado, que es la persona que nos está ayudando en esta gesta anticorrupción. Gustavo, muchas gracias por venir el día de hoy. Hola Eduardo, gracias por tenerme y saludo esta iniciativa que has tenido. Gracias por dejarme ser parte de ella. Muchas gracias por venir y muchas gracias por ayudarnos.
Gustavo lo que va a hacer es, con su estudio de abogados, nos va a dar soporte en las denuncias que vamos a hacer. Yo quiero preguntarte, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo suceden las denuncias en la fiscalía? ¿Cómo se da? Explícanos un poco. Sí, bueno, todo va a comenzar en esta idea que has tenido, justamente a través de las denuncias que puedan llegar a través del corruptofono o que tú por tu propio equipo de investigación o por tu expertise logres conseguir, no siempre con pruebas es lo principal, Claro. ¿no? Lo primero va a ser analizar las pruebas, ver efectivamente si estamos frente a un presunto caso de corrupción y luego de eso vamos a tener que recurrir, dependiendo de la entidad que sea, puede ser recurrir a la Contraloría para mayor información, a los órganos de control institucional, que de por sí ellos deberían hacer el trabajo de también denunciar de oficio, tomar acciones, Claro. ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Entonces, bueno, luego alimentados con lo que tú nos das y con lo que podemos conseguir de estas entidades, nos iremos a la fiscalía. Ya tenemos un caso, vamos a hacer una denuncia. ¿Cómo se va a dar? Preparamos la denuncia y la presentamos a la Fiscalía Anticorrupción. Ya. Justamente la Fiscalía Anticorrupción lo que se va a proceder es a llevar a cabo la investigación preliminar. Durante toda la investigación preliminar se van a llevar a cargo distintas actividades de diligencia, como por ejemplo declaraciones, visualizaciones de videos de ser el caso. Todo eso se va a analizar, bueno, siempre garantizando el tema de la igualdad de armas, legítima defensa. El tema es llegar a una formalización de investigación preparatoria. Es una siguiente etapa en la cual preparamos ya el camino para una acusación fiscal. Y de ahí el fiscal, con las actuaciones que se están realizando y con lo que nosotros tenemos que alimentarlo también, va esperemos, en la mayoría de los casos, presentar una acusación, un requerimiento acusatorio. Claro. ¿No? Ese requerimiento acusatorio sería examinado por el juez y se pasaría, Dios mediante, a un juicio oral. ¿Cualquier persona puede denunciar un caso anticorrupción? ¿Por qué la gente no denuncia? Lo que pasa es que en este país, si bien el acceso a la justicia se supone que es gratuito, en la realidad no es tan gratuito, ¿no? Porque tienes que dedicarle tiempo. Claro. Hay mucha burocracia. Tú no puedes simplemente presentar una denuncia y dejarla ahí a que viva su vida sola, ¿no? Claro. Tú tienes que perseguir, ir atrás. Hay mucha gente que denuncia en este país, tanto, no hay que ser injustos, hay denuncias falsas Claro, también a veces, correcto. ¿no? O denuncias sin fundamentos, pero que ocupan un gran espacio del tiempo de la fiscalía, de la policía, de los juzgados. Entonces tienes muchas veces denuncias que están estancadas. Claro. Entonces uno tiene que ir a perseguir su denuncia, a ver, ya salió. Así le caigas pesado al policía, al fiscal o al juez, Claro. tienes que estar atrás, Claro. ¿no? Entonces muchas personas no tienen esas posibilidades, esos recursos. Y contratar a un abogado, además. Y contratar a un abogado. Y otra cosa que creo que también, bueno, tú has analizado bien antes de entrar en este programa, en este proyecto, es el tema de que te estás enfrentando a gente que tiene poder. Claro, correcto, ¿no? correcto. Hay mucha gente que a veces también teme represalias. Como Correcto. te habrá pasado a ti, yo he escuchado bastantes casos de llamadas anónimas, ¿no? Respecto a temas Claro, municipales. Si yo no quiero decir nada, yo no quiero salir, pierdo mi trabajo, se la agarran conmigo. Está bien. Bueno, te agradezco, Gustavo. Esto vas a seguir viniendo acá, nos vas a seguir ayudando. Y a la gente, anote el corruptofono, llame, bueno, mejor dicho, escriba, mande sus denuncias. Vamos a seguir haciendo de esto una cadena, un movimiento anticorrupción para que los corruptos estén prevenidos y sepan que no va a seguir la corrupción acá. En este programa la vamos a combatir, así que a los pendejeretes, a los palomillas, a los corruptos, los voy a estar mirando, ya saben. Volvemos después del corte. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. Bueno, llegamos a la parte final de este primer programa de corrupción desde adentro. Ustedes habrán podido escuchar
que la cortina musical de este programa es Más Poder de La Sarita, una canción icónica, y hoy día estoy con su cantante, el cantante de La Sarita, que viene con un nuevo proyecto musical. Hoy día quiero dejarlo a él, que nos cante, nos toque esta canción Más Poder en una versión acústica. Así es que, sin más, dejo a Julio Pérez y su banda acústica con Más Poder. Nos vemos en el siguiente programa. En los estudios siempre el primero, todos morían por mis cuadernos, yo los prestaba a quien elegía, ese debía darme pleitesía. Grande era mi contento al ver sus lenguas lamiéndome el trasero, enorme era mi alegría. Eso me daba mucho placer y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder. He destruido a mis enemigos, a mis amigos los he follado, los cargos doy por anticipado. Las moscas llegan, comen caca de mi mano negra por todos lados. Estoy con todos y a la vez estoy con nadie. Juega con mis pelotas porque yo tengo todo el poder. Y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder. Un rayito de sol fue el que me señaló. Un dragón militar fue el que me alimentó. Un aliado real su riqueza ofreció. Es el cuento ideal de mi poder. Y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y engordé de tragarme el poder y reventé de tragarme el poder. Y en la guitarra, la maestra Ruth Torres. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión.
A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes.